Buenas tardes, queridos amigos. Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Economía y Negocios. Estamos acá con mi amigo y compañero Patricio Arroyo. Hoy, a diferencia de las veces anteriores que me incorporé al canal, va a ser Patricio el que desarrolle un tema que es interesante, un tema que en algún momento fue muy debatido a nivel mundial, que es el famoso tema del crack del 29, pero que después quedó como en el, no sé, no digo en el olvido, pero como que hace mucho que no se habla de este tema. Y algo que es interesante para pensar es que, como todo sistema de producción, el sistema capitalista suele tener crisis que son recurrentes. Y más allá de las características de cada una de estas crisis, porque estamos hablando de prácticamente un siglo atrás, ¿no? Hemos vivido otras crisis como la del 2008. O sea, el sistema generalmente funciona de esa manera por distintas circunstancias, pero funciona de esa manera. Entonces hoy la idea sería, Patricio, bienvenido, que nos cuentes un poco cuál fue el origen de esa crisis, qué lo desató. Bueno, un poco que vayas desarrollando. Gracias, Mariano. Bueno, un gran saludo a nuestra audiencia. La verdad que es un tema fascinante. Vos sabés que me gusta mucho la historia a mí. Así que bueno, y bien dijiste, estamos a casi un siglo. Esto, claro, siempre se dice el crack del 29, pero es 1929, ¿sí? 1929 se produce una gran debacle en el sistema económico estadounidense que después tuvo repercusiones a nivel mundial, ¿sí? Entonces, esto hay que abordarlo por varias etapas. Hoy vamos a hablar más que nada de cuál fueron los caminos que condujeron a esta crisis. Otro día vamos a hablar cómo se salió de la crisis, que me parece un tema fascinante también. Bien, vamos a empezar. Por un lado, hay que ver cómo estaba la sociedad estadounidense. Vamos a ubicarnos un poquito en el tiempo. Cronológicamente, 1918, ya terminada la Primera Guerra Mundial, la sociedad estadounidense, digamos Estados Unidos, que participa en esa guerra, vamos a decir que queda bien parado, porque sabemos que Europa quedó bastante destruida. Ni hablar Alemania, Francia, Inglaterra, tuvieron un desgaste enorme y obviamente perdieron muchos recursos. Estados Unidos, sabemos que ya era un país muy productor, tenía fábricas y después de esto se incentiva mucho más la producción porque Europa en estas condiciones no podía producir, obviamente. Estamos hablando del sistema agropecuario y todas las fábricas que vos te quieras imaginar. Entonces Estados Unidos interviene en ese proceso y las empresas, por supuesto, venden mucho, crecen mucho y sus acciones se revalorizan. Y aparece un señor de Wall Street, no recuerdo el nombre, pero no importa, que se le ocurre una idea. Dice, vamos a llevarle a la gente algunos instrumentos financieros como para que inviertan. Y te voy a decir por qué. Porque la gente, Mariano, ya estaba acostumbrado y ya sabía lo que era la inversión. ¿Sabes por qué? Porque el gobierno estadounidense emitió un bono que se llamaba el bono Liberty para financiar su proceso en la Primera Guerra Mundial. ¿Y quién financiaba este bono? La gente. Obviamente, la gente compraba y el gobierno estadounidense se comprometía a devolverle esa rentabilidad. Entonces la gente ya sabía lo que era invertir y tener rentabilidad. Esa fue una condición que le dio confianza a la gente. Por supuesto, digamos que los bonos de Estados Unidos siempre se consideran que son los bonos más seguros. Si uno, hoy en día, si uno diría que eres una inversión segura, invertir en bonos de Estados Unidos, que tienen el Tesoro americano, que te da una rentabilidad, si querés, pequeña, pero segura, porque son los que tienen, te los van a devolver sí o sí, de alguna manera. Yo lo único que quiero agregar a lo que vos estás diciendo es que a partir de ese momento Estados Unidos se convierte en la primer potencia del mundo. Ya venía creciendo, exacto, pero ya ahí desplaza a Inglaterra como potencia dominante de los siglos anteriores. Queda sola. Y queda Estados Unidos como la primer potencia del mundo, que hasta el día de hoy lo es, más allá de que después en algún otro video vamos a ver algunas potencias emergentes. A eso le dicen los felices años 20, claro. Porque si vos recordás, Primera Guerra Mundial, 18, termina 19,
los soldados vuelven acá al sistema productivo, en fin. Todo lo que fue la década del 20, 21, 22, es un auge tremendo industrial. Estamos hablando, a ver, para que la gente entienda, porque los jóvenes de hoy tienen que saber, no había internet, no había las empresas startup ni app que habían, pero las automotrices, estamos hablando de Ford, Chrysler, Chevrolet, aeropuertos, trenes, textiles. Pensemos que es la manufactura, ¿sí? Lo que domina el mundo en ese momento, como ahora son los servicios, en ese momento son las manufacturas. Eso es muy importante. Recordemos que a nivel productivo surge lo que va a ser después, que quizás para otro video que es muy interesante, que son los cambios en el sistema de producción a partir del taylorismo-fordismo. Henry Ford, Estados Unidos. Exacto. Y entonces, Patricio, si estaba todo tan bien, en apariencia por lo menos, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Muy buena tu pregunta, es la gran pregunta. Voy a agregar algo más, porque se veía un clima de éxtasis, un oasis. Generalmente cuando se produce una crisis, previamente se suele la gente contenta. Claro, clima de y te voy a agregar algo más. Los bancos daban crédito. Vos sabés que hoy... Que sería la función de los bancos, ¿no? Exacto, hoy en día es muy común, pero en esa época, no. Algo de más o menos 100 años, la famosa frase, compre ahora y pague después, estaba muy difundido. Impulsaba el consumo. Exacto, vamos a ubicarnos en la tecnología de esa época, los autos, bueno, los Ford, por ejemplo. Y ¿sabés qué? Le ponían radio al auto, ya era una cosa, o sea, fue avanzando mucho. ¿Y la gente qué quería tener en su casa? ¿Cuáles eran los electrodomésticos? Lustre aspiradora, creo que ya había algunos lavarropa, la radio, en auto. Es que tengas, la gente era feliz en ese momento, ¿no? Por supuesto. Bueno, eso con crédito, estaba muy facilitado el crédito bancario. Y como este señor de Wall Street decía, si la gente ya conoció el bono Liberty e invirtió, ya está acostumbrada, ya probó el dulce, ¿por qué no le llevamos otros instrumentos financieros? Y ahí aparecieron las acciones de las empresas, muy difundidas, y claro, las empresas andaban bien. Lo que vino después fue un problema, pero había una especie de, después vamos a hablar que había sobreproducción, ya demasiada producción y a quién le vendían, pero mientras Europa estaba destruida, todo lo que hacía Estados Unidos lo compraban. Bien. Así que todo tenía muy buena salida, entraba mucho dinero. Recordemos que el consumidor medio norteamericano justamente es un muy buen consumidor. Exacto. De hecho, digamos, es uno de los países que más consumo hay. Entonces, exacto, el consumo interno. El consumo interno, bueno, los países se hacen, yo soy de la teoría de que los países se hacen grandes a partir de su propio consumo interno. Exacto. Es muy importante. Y en Estados Unidos eso agarra un 70% históricamente. Sí, es mucho. Muchísimo. Pero bueno, la gente empezó a invertir en acciones, Mariano, de diferentes empresas, ¿sí? General Motors, Ford, imagínate todas las empresas de esa época, ¿no? Las grandes compañías industriales norteamericanas. Resulta que las acciones subían, y vos y yo sabemos que son instrumentos un poco volátiles, tienen correcciones, pero estas subían, corregían muy poco y subían, y subían, y subían, la gente contenta. Así que bueno, te voy a decir algo muy grosso. La gente llegaba a pedir prestada plata al banco para invertir en acciones. Una locura. Una vez un amigo me dijo, experto, jamás hay que pedir préstamos para invertir. Invertí lo que te sobra y nada más. No. A menos que seas una empresa que sí piden préstamos para inversión de capital, para desarrollo tecnológico, para innovación. Otro contexto. Pero no para un consumidor. Un ciudadano común y corriente. Claro, por eso, para un consumidor no. Que no es un millonario. Eso ya vamos a volver a hablar de pedir prestado es muy riesgoso. Bueno, entonces las acciones subían y bueno, los expertos en bolsa, los grandes economistas sabían perfectamente que esto tiene un límite. ¿Hubo advertencias? Bueno, hubo advertencia, hubo un señor que lo dijo, pero no le dieron bolilla. Claro. El presidente de ese entonces era Hubert. Y políticamente no convenía. No, obviamente. No convenía porque Hubert quería la reelección, Mariano. Claro. Entonces, ¿qué dijo Hubert? Puede ser. Internamente Hubert sabía lo que estaba pasando, no era tonto. Seguro. Fue asesorado, pero dijo, esperemos. Claro. No quiero darle a la gente, a la sociedad, una mala noticia. Se viene la reelección. Se supone que los políticos tienen que dar siempre buenas noticias. Exacto. Y así que fue gran culpa de Hubert no haber puesto sobre la mesa lo que tenía que poner como presidente para evitar esta catástrofe. O sea, advertir, básicamente. Exacto. Y otra cosa, Mariano, esto sigue pasando, lo sabes muy bien.
Los peces gordos, los grandes inversores, los Nunca grandes pierden. banqueros juegan con el mercado y Exactamente. ellos movilizan Son el los que mercado. mueven. Exacto. Por ejemplo, para que la gente El entienda. amperímetro. Exacto, una acción de una empresa X, no vamos a dar nombre, está infravalorada, no sé, está bajita. Ellos compran a mansalva. Sube enormemente las acciones de la empresa X. ¿Qué pasa? Viene Juan, viene Pedro, viene Claudio. Mira cómo está subiendo esa acción. La compran. Un día, una mañana, venden todo y Juan, Pedro y Claudio quedan en la lona. ¿Sí? Bueno, manipulaban el mercado. Exacto. Y eso fue en contra. Aún hoy. Exacto. Y ellos sabían que esto terminaba en un momento. Y la gente también empezó a escuchar rumores. Bien. No es tonta la gente. Entonces, ¿viste? ahí voy a una pregunta que te hago. Siempre en las crisis hay perdedores y ganadores. Bueno, hablamos un poco de eso entonces, ya Exacto. que estás introduciendo al tema. Totalmente. ¿Quiénes fueron los ganadores? ¿Quiénes fueron los perdedores? Mira, acá los perdedores fue la mayoría de la sociedad, o sea, quedaron Como en la siempre. lona, como siempre, y algunos banqueros se habrán quedado con una diferencia muy buena. Estamos hablando de Morgan y compañía, bueno, hay varios, ¿no? ¿Cuándo pasó esto? Esta catástrofe ya llega, estamos hablando del 29 de octubre. Cuando terminaba octubre, se llama el Jueves Negro, donde la bolsa cae un 12%. 12% es muchísimo. ¿Sabés qué pasó después? ¿No? Te voy a decir Nosotros algo. estamos muy acostumbrados a que nuestra bolsa puede llegar a hacer esa fluctuación. Claro, muchos no lo saben, pero ese Jueves Negro, que fue antes del martes de la próxima semana, el presidente, los grandes banqueros hicieron una reunión y dijeron, hagamos algo, porque esto ya explotó. Entonces, pusieron muchísimo dinero para que la bolsa vuelva a levantar y logró que se eleve un poco la bolsa. Viernes, lunes, ¿sí? ¿Qué pasó el martes de la próxima semana? 29 de octubre estalló todo. Martes negro. Claro. ¿Y ahí cuánto cayó la bolsa? Otro 12%, acumulaba casi un 25%. Para la bolsa americana es como... Es una cosa de locos. Un cuarto de la bolsa completa. Exacto. Y ahí ya no hubo retorno, Mariano. Claro. Estuvo 3 años bajando la bolsa, prácticamente. 3 años. Sí. No digo todos los días 12%, no, pero obviamente no va a llenar esa parecería. era una escalera ya que no tuvo reversa. Obviamente, con esto cayeron las empresas. Por supuesto. Habían bancos que cerraron, quebraron. Así que imagínate, la gente no podía devolver ningún crédito. Obviamente. Esto fue una cadena de pagos que se rompió, se destruyó, y las empresas tuvieron que echar gente, un desempleo masivo. Ya sabemos cómo viene todo. Y bueno, poco consumo, cero consumo. Imagínate, cae el empleo en todos lados. Bien, creo que en algún momento, entonces, ya que hablaste de la del 29, vas a tener que hablarnos de la del 2008. Seguro. Porque en algunas cosas se parecen. Es muy parecido. Y vos dijiste que estos son ciclos, cada pero tanto... Son ciclos, pero diferentes, porque aparte es un mundo diferente, el del 2008 al del 1929. No, fue fatal. Pero esto me hiciste acordar, hay una imagen del 2008 muy famosa donde la gente va quedando desempleada y se van con sus cajas, como es Estados Unidos, mientras que los grandes banqueros desde las balcones de Wall Street brindaban con champán. Sí, algunos se llevaban en helicóptero. Claro, porque bueno, ellos estaban ganando. Bueno, no quiero irnos del 29, pero... Y te voy a decir por qué repercutió en el mundo. Obviamente esto no quedó en Estados Unidos. No. Estados Unidos, no te olvides que era un gran vendedor al mundo, ¿sí? Así que Europa se resintió enormemente. Por supuesto. Principalmente Alemania. Y ojo con este punto. Estados Unidos le daba préstamos muy grandes a Alemania porque Alemania tenía que pagar una deuda enorme de la Primera Guerra Mundial. Exactamente. Que fue el Tratado de Versalles, si no me equivoco. El Tratado de Versalles, exactamente. Entonces, Alemania, lo poco que tenía, venía de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos le dijo, discúlpame, no te doy más préstamo, Alemania se quedó hasta sin eso. Sí, pero aparte Alemania después tiene que devolver esos préstamos. Bueno, parte de explicación encima de eso. Entonces, bueno, esto generó también un caldo de cultivo para que nazca un nacionalismo muy fuerte que ya sabemos dónde terminó. ¿Sí? Así es. Así que, pero bueno, ya en la próxima vamos a hablar de cómo Estados Unidos sale de esta crisis, porque después vino otro presidente que aplicó otro sistema, el New Deal, un trato para la sociedad, y realmente lo hizo bien. Pero recordemos, salir de esto llevó como 10 años prácticamente, no fue fácil. Recordemos que después vino la Segunda Guerra Mundial también, ¿no? Por supuesto.
A partir del 45 realmente se puede empezar a hablar de un cambio. Pero bueno, eso también de ahí surgen, para otro video, el tema de las teorías económicas que empiezan a mirarse desde otra manera, porque en realidad la crisis del 29 también es la crisis de la mirada liberal clásica, digamos. El liberalismo aún hoy es uno de los corrientes más importantes que tiene la economía, eso no está claro. Pero digo, de la mirada clásica del liberalismo, que digamos que tenía que ver con la oferta y la demanda y el libre mercado, bueno, ahí se dan cuenta que las cuestiones ahí se van modificando. Pero bueno, para otro video. Bueno, Patricio, muchísimas gracias por la explicación. Por favor. Lo hicimos menos en 15 minutos, obviamente que hay más detalles de esta crisis, pero básicamente quería que la gente entienda cómo fue el entorno, cuál fue el caldo de cultivo que llevó un exceso de confianza también de la gente. Es que la economía se basa en la confianza. Exacto, y después faltó confianza. Si no hay confianza, en parte algunos agentes económicos dicen y te voy a decir algo. No hay economía. El papá de JFK, de Kennedy, era un hombre que de esa época era un gran inversor, conocido. Dicen que dijo una frase muy famosa. Dijo, si un lustrabotas sabe tanto de acciones como yo, quizás sea el momento de retirarme. ¿Entendés? Eso fue muy claro. Y gente como Kennedy que sabía de esto, ellos supieron cuándo retirarse, los otros no. Por supuesto. Bueno, muy bien. Muchas gracias y bueno, hasta la próxima, queridos amigos de nuestro canal. Hasta pronto. Muchísimas gracias.